Y no es que yo, es como si yo fuera a un entierro de un primo, de un amigo, y este es el amigo de mi amigo. No es una persona lejana, es mi Señor, que a mí me redimió. Muchas personas que por el país donde están no pueden vivirla de manera tan rica como la podemos nosotros vivir, ¿cierto? Cómo esas personas también la pueden disfrutar, cómo también pueden sentir esta Semana Santa. Es decir, que nosotros a partir de la Pascua adquirimos una identidad de hijos redimidos. Entonces, tú cuando empiezas a vivir como un hijo redimido, tengo que gritarle al mundo entero de que Jesús también murió por cada uno y Jesús resucitó por cada uno. Yo digo como listo, en Semana Santa reflexiono súper bien toda la pasión de Cristo, el sábado canto los carros del faraón, bueno, lo que sea. Yo esto lo puedo vivir en Semana Santa, pero el resto del año, ¿qué? Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Inspirados. Esta vez, en plena inicio, literal o en medio de la Semana Santa, vamos a tocar un tema que tiene que ver con la Semana Santa. Y antes de invitar y de darle las gracias al sacerdote, al padre que nos acompaña hoy, pues estoy muy feliz, porque es mi primer episodio con Isa. Nunca hemos grabado un episodio juntos. Hola, guapa, ¿cómo estás? Hola, Andresito, ¿cómo estás? Realmente sí hemos grabado un episodio juntos, grabamos el primero, pero yo era como la host con Au, que pues es otra de nuestras hosts. Yo era el invitado. Era el invitado, entonces pues este es oficialmente los dos como host. Entonces nada, súper feliz, vamos a tratar un tema que pues hace rato yo les estaba diciendo, no, tenemos que hablarlo, y pues justo llegó Semana Santa y cae perfecto. Entonces, nada, Andrés, ¿quieres contarnos quién es el invitado? Sí, hoy tenemos al padre Alexis Gatica, ¿cómo se pronuncia? Gatica, perfecto, muchas gracias. El padre, primero que todo, es un enamorado por trabajar y servir con los jóvenes. Creo que esa es de las cosas que más me gustó cuando estuve investigando su perfil. Y además de eso, mencionar que es legionario de Cristo, ya más de 8 años ya como sacerdote ordenado. Es de Chile. Sí. Y bueno, en este momento se encuentra trabajando con los jóvenes del reino en Medellín. Padre, bienvenido a Inspirados y gracias por aceptar esta invitación. Pues gracias a ustedes por la valentía de invitarme y de fijarse en este pobre servidor. Yo estaba también viendo los episodios pasados cuando han invitado a padres y demás. Yo digo, bueno, ¿yo qué voy a aportar en esto? Pero pues aquí, como justamente obedecemos al Espíritu Santo, las inspiraciones del Espíritu Santo, y ojalá no sea simplemente un capricho, vamos a ponernos en su presencia y a pedirle que nos inspire lo suficiente para que digamos lo que tenemos que decir y callemos lo que tenemos que decir. Amén. Que así sea todo el episodio. Y bueno, Padre, hablando de decir lo que tenemos que decir y hablando del tema de Pascua, Semana Santa, yo quería empezar por ahí. Esa es la alianza, ¿cierto? La alianza que como católicos de alguna manera y como creyentes, como cristianos en general, pues tenemos, ¿cierto? Esa primera alianza que el pueblo de Israel hizo con Dios, ¿cierto? Al prometerles que los iba a sacar de la tierra prometida, que los iba a llevar a la tierra prometida y los iba a sacar de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto. Quiero que nos cuentes un poquito más de esta historia. ¿Por qué nosotros celebramos esa Pascua? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? Y eso después, ¿cómo se transforma a que hoy en día más o menos tengamos que ver eso con la Semana Santa? Perfecto. Pues aquí, lamentablemente, bueno, o por gracia de Dios, hay que hacer una referencia a nuestros orígenes en cuanto a seres humanos. Y nuestro origen, nuestro ADN del cristiano está en el Génesis. Y es ahí donde encontramos la primera alianza. La primera alianza no es en el Éxodo, no es en la Pascua, sino la primera alianza que Dios entabla con Adán y Eva. Y entonces los crea, los hace muy buenos, ¿se acuerdan ustedes? Los hace muy buenos y los hace administradores de la tierra, de todas las cosas creadas, y los invita a procrear y a habitar ese lugar tan hermoso que Dios dispone para ellos que se den.
Luego, obviamente, ya nosotros sabemos por la lectura y la meditación del Génesis que nuestros primeros padres cayeron, pecaron, rompieron, ultrapasaron ese límite instigados por el demonio. Y pues Dios, que es fiel a su alianza con ellos, Él dice, no, pues no voy a dejar que ellos perezcan. Al contrario, yo voy a solucionar esto. Entonces, Él, por así decirlo, como es Dios, trae un plan. Y este plan es enviar a su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro Señor. Pero para eso, Él, y esto es un concepto muy importante también a tener en consideración, todo lo que Dios hace lo hace a través de procesos. Y los que no somos amantes de los procesos, pues esto a veces como que no nos gusta escuchar. Pero Dios entabla un proceso con el ser humano y entonces Dios va llevando y Él tiene que elegir un pueblo. Pero para elegir un pueblo tiene que forjarlo. Y entonces aquí viene la figura tan querida de Abraham, con el cual pues Él lo constituye como padre de un pueblo. Después vienen los demás patriarcas. Tenemos a su hijo Isaac, y después tenemos a Jacob. Y ustedes ya luego se acordarán en el final del libro del Génesis que uno de los hijos de Jacob, José, llega a Egipto. Porque pues se pasa en un momento de, bueno, él tiene una circunstancia pues bastante triste porque sus hermanos lo venden como esclavo por envidia. Pero Dios, que tenía la idea de formar pues, descendientes de Abraham un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. ¿Sí? Entonces, pues José llega a Egipto y se convierte en el administrador del faraón. Y este pueblo luego con Jacob llega pues a Egipto y se establece como cada vez más un pueblo más potente, más potente, más potente. Y es aquí que Israel crece tanto, tanto como pueblo, que los judíos entonces se convierten en una amenaza para los egipcios. Y los egipcios entonces deciden pues ir eliminando a los judíos. Y aquí aparece la figura tan conocida por nosotros de Moisés. Moisés es ese hombre salvado de las aguas, eso significa su nombre. Y él pues también llega a tener un alto cargo, porque es adoptado por la hija del faraón, pero él luego se da cuenta del dolor del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Israel, porque pues sufre el abuso de los egipcios y que son pues manipulados, son esclavizados. Entonces, él ya tras diversas vicisitudes, él pues escapa después de haber matado, ¿no? Pues a un egipcio, él escapa pues a otra tierra fuera de Egipto y es ahí que se convierte en pastor de ovejas y pues constituye una familia y es ahí que donde Dios se le aparece en la zarza ardiente. Recordemos ese episodio también pues tan hermoso, donde entonces Dios decide actuar a través de Moisés para liberar al pueblo. Y aquí entonces voy a detenerme en esta parte de la historia porque nosotros muchas veces leemos la Biblia como si fuera una serie de cosas que pasaron en el pasado y que no tienen nada que ver con nosotros al día de hoy. Pero hay un principio de interpretación de la Sagrada Escritura y es que si bien lo que pasó, esto que pasó tiene una consecuencia en el futuro porque es una preparación para lo que Jesús viene a hacer. Es que además de que Dios tiene un proceso con nosotros, no solamente termina en el proceso, sino que Jesucristo viene a cumplir y viene a renovar eso que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces esto es algo muy potente. Y esto es un concepto de la historia de la salvación que me encanta, porque no hay nada en nuestra historia, y esto es una aplicación práctica para nosotros, nada en nuestra historia sobra. Nada. Nada. O sea, Dios es un genio, es un maestro. Entonces aquí retomemos la historia nuevamente. Aquí voy a ir mezclando historia con principios, ¿sí? Porque creo que nos puede ayudar y puede hacer esto más atractivo. Sí, total. Y ahí también quería mencionar que yo creo que muchos no se han tomado la tarea de leer estas historias, pero es que son súper emocionantes. O sea, leer esto es muy atractivo. Entonces, sí que padre que yo creo que la gente se está sintiendo como en Hollywood. Bueno, entonces aquí el tema está en que pues Moisés, que es pues la verdad un hombre pues elegido por Dios, siente miedo de ir a liberar al pueblo, entonces Dios le dice, y además lean esos pasajes del Éxodo, porque la verdad a veces nosotros pensamos que Moisés y estas personas respondieron súper rápido a la llamada de Dios, y no, al contrario, se hicieron los bobos muchas veces, no querían, y Dios en varios momentos como que dice, hey, ya, para,
como yo te mando y yo voy a hacer estas cosas, tú vas a ser mi instrumento. Entonces Moisés y su hermano Aarón se presentan otra vez ante el pueblo y claro, el faraón no es que pues, estaba como deseando que ellos liberaran al pueblo, al contrario, se enojó más y comenzó a ser más difícil la tarea. Y aquí otro detalle importante, el pueblo también estaba en contra, porque decían, ya nuestra vida es pesada, ya era pesada para que ustedes vengan y la compliquen más. Pero he aquí que Dios comienza a través de las plagas que comienza a mandar al pueblo de Egipto. Y entonces comienza a mandar diferentes fenómenos naturales para hacer que el faraón pues fuera suavizando su corazón. Pero cada vez más vemos que no suaviza, sino que endurece y creciendo su corazón cada vez más, 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 más. Y entonces aquí llegamos a un punto que es la última plaga que Dios manda al pueblo de Egipto y es una promesa. Y dice, voy a eliminar a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo obviamente al primogénito del faraón. Pero aquí dice entonces, por un lado va a eliminar los primogénitos de los egipcios, pero por otro lado le pide al pueblo de Israel que siga una tradición, que no solamente va a hacer algo que tienen que hacer en ese instante por las circunstancias que tienen que vivir, sino algo que van a tener que vivir desde ese instante en adelante. Porque lo que va a hacer Dios con ese pueblo no es simplemente el descubrimiento de América, no solamente es la invención de la luz, sino algo que se va a renovar todos los días. Un dato curioso para los que saben hebreo, ustedes, imagino, todos ustedes hablan de hebreo y lo manejan en su vocabulario diario, saben que el hebreo tiene un tiempo solamente, ellos no manejan el tiempo presente, ellos hablan en una especie de pasado continuo. Es decir, cuando Dios hace algo, eso que está pasando en ese presente o que sucedió en el pasado sigue sucediendo en el presente. Tiene un efecto hasta el día de hoy. Entonces, los judíos, cuando hablan de las hazañas de Dios, no hablan en un pasado, sino que dicen en este instante, en esta hora, sigue sucediendo. Entonces, ya de por sí, esto es un dato importantísimo para lo que nos vamos a afrontar. Entonces, el Dios le dice a Moisés, voy a eliminar a los hijos de Egipto. Entonces va a pasar el ángel del destructor, el ángel de la muerte, por todas las casas de donde están ustedes. Entonces, para que yo pueda distinguir quiénes son pues, los que pertenecen a mi pueblo y no los egipcios, entonces les voy a pedir a ustedes que sacrifiquen un cordero. Y que ese cordero sin mancha, con su sangre, ustedes pinten las jambas de las puertas. De tal manera que cuando pase el ángel de la muerte, él sepa que, pues, ese es mi pueblo y no los egipcios. Y al mismo tiempo, con ese cordero que hemos sacrificado, ustedes lo van a cocinar, lo van a comer, pero lo van a comer bajo unas circunstancias porque ustedes no van a sentarse a tener una gran cena, sino que van a tener esa cena de pie con todas sus pertenencias porque ustedes después de eso van a salir corriendo, ¿sí? Se van a salir de ahí. Entonces, aquí ya para nosotros, pues como que algo nos comienza medio a sonar en la cabeza. Porque entonces los judíos sacrifican ese cordero por familias, se juntan en las familias, y entonces ellos sacrifican el cordero, pintan las puertas de las casas con la sangre del cordero, y pasa el ángel destructor. Y entonces por donde están las puertas pintadas, pues ahí no pasa nada. Y el ángel pasa por las casas de los egipcios y mata a todos los primogénitos, incluyendo a el hijo del faraón. Y entonces es ahí donde el faraón dice, no, pues estos tienen que desaparecer de mi país. Y les deja irse. Y entonces he aquí un segundo suceso. Entonces ya los judíos logran salir, hacen ese evento del sacrificio del cordero, y ellos se dirigen para irse del lugar de Egipto. Y Dios, aquí es un dato que a mí siempre me ha maravillado, porque Dios en ese instante era muy simple lo que tenía que hacer los judíos, es decir, llegar y salir, ¿no? Por la puerta. Es como cuando alguien hace un gol, es simplemente pegarle y meterle la pelota en la portería. Pero Dios se quiere lucir más todavía. Y entonces permite que los judíos se den vueltas alrededor del desierto, den una vuelta más amplia por el mar. Porque él dice, no, además de que yo voy a hacer que ustedes salgan, ustedes van a salir gloriosamente. Y entonces el faraón
Cuando se da cuenta de que lo que había pasado, lo que había decidido, dice, hey, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando ir la mano de obra. Vamos a otra vez a traerlos y a esclavizarlos. Entonces, el faraón, perdón por la palabra porque estoy hablando aquí para los colombianos, se empelicula y entonces saca todos los carros y saca todo el ejército y van detrás en persecución de los judíos, del pueblo de Israel. Y claro, el pueblo de Israel se comienza a tener como que Dios permite que se retrasen un poquito más de lo normal. Llega hasta un punto en que los egipcios están acorralando contra el mar, a una salida donde no hay salida, a los judíos. Y entonces el pueblo comienza a sentir desesperación, porque ¿cómo así? Oye, ¿qué estaba pasando? Pues, ¿por qué estamos escapando? Nos van a matar aquí a todos. Y entonces Dios le dice a Moisés, bueno, ahora llegó el momento de lucir. Tú toma tu vara y ordena al mar que se divida en dos. Y entonces en ese instante pues se divide, ¿sí? Ese mar rojo se divide. Y entonces pasan los israelitas con el pie en seco, ¿sí? Y pasan en medio del mar. Y justo ya cuando llegan los egipcios y el pueblo ya cruzó, entonces otra vez se cierra el mar. Y mueren supuestamente pues todos los que los perseguían. Entonces es épico esto, ¿no? Es increíble lo que Dios hace con esto. Ahora, tenemos dos grandes momentos que dijimos. Primero, pues el sacrificio del cordero. Y por otro lado, el paso del pueblo por medio del mar. Ya de por sí, el paso por el mar es espectacular. Pero tenemos que entender cuál es la función del mar o la visión del mar para un judío. El mar para nosotros, pues es algo chévere, es algo bueno, es como sabroso, porque pues me voy a bañar en el mar cuando hace el verano y el atardecer, y es algo increíble. También nosotros pescamos en el mar y tenemos alimentos para nosotros. Pero para un judío, el mar era un elemento ambiguo. ¿Por qué? Porque pues ahí también era un signo de muerte. O sea, lo que caía en el mar y los que no sabían nadar, pues se morían. Entonces, y ahí había pues una especie de criaturas fantásticas que también en esa mentalidad de aquella época pues también pensaban que pues, existían, ¿no? Entonces, era una cosa ambigua entre vida o muerte. Entonces, el hecho de que un judío atraviese el mar sin tener ningún, que le haya pasado nada y atraviesen todos sanos y salvos, significa que es un paso de la muerte a la vida. Entonces, Ok. ese paso, esa palabra paso, se llama Pascua para nosotros. Mm, Entonces nosotros cuando celebramos la Pascua, los judíos, esta es una fiesta eminentemente judía, ¿sí? Entonces ellos celebran justamente el paso de su esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, a través justamente también de esa liberación que tienen. Y esa cena que ellos tienen, ese sacrificio del cordero, lo van a tener que repetir todos los años. Ese va a ser un evento que todos los judíos tienen que recordar porque marcó un antes y un después en su historia. Entonces, eso, al día de hoy, en el Antiguo Testamento, es lo que significa la Pascua. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado en algún padre, qué pena momento, ahí interrumpirte. Pascua, en qué idioma significa el paso como para tener el contexto full? listo, el Pasca es en latín, la Pesach es en el hebreo. Pero los dos significan eso, el paso. Ok. Y entonces aquí voy a hacer una referencia a algo que yo creo que cuando ustedes lo entiendan les va a explotar el cerebro, como a mí me lo causó en su momento. Porque entonces ustedes, cuando van a misa aquí, obviamente el público que escucha, yo creo que son eminentemente ateos, no, mentiras, es eminentemente católicos, ¿sí? Entonces todos ustedes los que escuchan este maravilloso podcast inspirados, ¿sí? Van a misa, me imagino. Y entonces ustedes en algún momento Esperamos. escuchan que antes de la comunión, ustedes escuchan esta famosa frase, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué fue lo que se sacrificó en el momento de que se liberara del paso del ángel de la muerte? Se Un sacrificó un cordero. cordero. El mejor, ¿no? Creo, no sé. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Entonces, Jesús, en el Nuevo Testamento, no es un cordero que es sacrificado por el pueblo, sino que es él mismo quien se ofrece como cordero de Dios, cuya sangre va a cubrir las puertas del alma de la persona, y las puertas es nuestra boca,
Y ese cordero, entonces, en la muerte no va a pasar por nosotros. Entonces, es Jesús quien en ese instante adquiere la figura del cordero sacrificado y que Él, muriendo por nosotros, nos va a permitir ese paso en el mar muerto, en el mar rojo, perdón, y que nos va a pasar de la muerte a la vida a través de la resurrección. Entonces, esta Pascua, Jesús, como buen judío, la celebraba, y justamente la última cena es esa cena pascual que Jesús celebra con sus discípulos, pero que en ese instante Él le da un carácter personal, porque ellos estaban acostumbrados a la que se ofreciera un cordero, pues, normal, y Jesús obviamente comió un cordero que se ofreció en esa cena. Pero maravillosamente los discípulos escuchan eso y Él comienza a decir, esto es mi cuerpo. Ellos nunca habían escuchado eso. Y entonces, claro, en ese instante, si tú hubieras sido uno de los discípulos, lo hubieras entendido. Pero claro, luego, a la luz de la muerte de Jesús y luego el Espíritu Santo que viene a iluminar ese evento, entonces los apóstoles entendieron que Jesús estaba renovando la paz. No, y padre, aquí me gustaría decir algo, y es que me parece muy loco, porque es que como que Jesús durante todo, pues yo ahora me estoy leyendo el Evangelio de Juan, y durante todo el tiempo se dice como que va a venir el Cordero, yo soy el Cordero, el Cordero, y yo creo que en ese momento fue en el que tú decir, venía, es que yo soy el cuerpo, y esto lo estoy haciendo es por ustedes, y realmente yo soy el Cordero. Y también es el hecho de ver cómo todo cuadra, es que todo es como un mapa así que tenemos que como ir agarrando, y muchas veces nosotros como católicos nos quedamos como en el Nuevo Testamento y decimos, no, pues que el viejo como que, qué pereza, tal vez vemos un Dios muy regañón por ahí, vemos como que no le vemos tanto interés, pero cuando uno entra a estas historias y une como la Pascua judía con la pasión de Jesús y después une esto con la Eucaristía y uno dice, Dios mío, todo esto tiene sentido y todo lo hiciste literal como un plan perfecto. Claro. Exacto. Ahí quería añadir, padre, para ir, digamos que adelantándonos y entrando también al tema de la Semana Santa para que alcancemos a tocar un poquito de todo, es que justamente por eso, y ahí donde yo creo que a las personas les empieza a hacer sentido el por qué para nosotros el Jueves Santo es el día en el cual hablamos sobre la institución de la Eucaristía y sobre la institución también del sacerdocio, ¿cierto? Y es de alguna manera como Jesús, como sacerdote, también se está entregando y ofreciendo ahí en ese momento, en esa última cena. Sí, no, y de hecho, es que esto es lo que decíamos antes, lo que sucedió antes, no es un dato que se quedó ahí. Jesús en un momento del Evangelio dice que Él viene a cumplir hasta la última iota, o sea, el último punto de la ley. O sea, todo lo que le fue transmitido, Él viene, lo realiza, pero lo actualiza en Él mismo. Pero también esa petición, ese ofrecimiento que Él hace en esa cena, Él dice, hacer esto en conmemoración mía. Entonces también nosotros, como que abre esa festividad, porque esto era una fiesta eminentemente judía, es decir, un no judío no podía celebrar esta fiesta. Si la quería celebrar tenía que circuncidarse. Entonces Jesús en ese instante la abre a la dimensión más grande que es la iglesia. Entonces todos nosotros podemos celebrar a día de hoy la Pascua como pues justamente la liberación no solamente de un pueblo, sino de toda la humanidad. Jesús se entrega ya por todos y por muchos, ¿no? Y queda abierto eso a la redención de nuestro corazón. Y el sacerdote, pues obviamente nosotros, en cada misa, nosotros también vivimos esa Pascua. Me encantaría ahora decirles algo que a mí me ayudó mucho desde el día de mi ordenación. Pues cuando estábamos a pocos días de la ordenación, uno de los padres que nos estaba acompañando más o menos en el momento de la ordenación nos decía que cuando nosotros hacemos la señal de la cruz en la misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese instante el tiempo se detiene y nosotros entramos en la eternidad. Y en ese instante Jesús nace, crece, muere, resucita y manda el Espíritu Santo, todo en uno. Vivimos en la eternidad. Entonces tú, cuando entras en la misa, estás viviendo lo mismo que vivieron los 12 apóstoles y todos los santos que han tenido misa a lo largo del tiempo. Entonces esto es algo increíble.
Entonces, cuando nosotros vivimos la Pascua, repito, no es como el 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón descubrió América, un hecho que sucedió y nunca más volvió a suceder. No, nosotros en este instante, en cada misa, Jesús vuelve, o sea, renueva su sacrificio. Total. No, yo creo que entre uno más, a mí me encanta la frase que dice que uno no puede amar lo que no conoce. Y lo lindo de nuestra iglesia es que es tan rica que entre uno más la estudia, más la conoce y más se enamora. Padre, Totalmente. a mí me encantaría que tocáramos un tema que me voló la cabeza justamente leyendo un libro de Scott Hahn que se llama La Cuarta Copa. Y es hablando de la Pascua, cuando llega Jesús a esta cena con sus discípulos y ellos empiezan, digamos que todo el ritual de la Pascua, porque de alguna manera la empiezan a celebrar y en medio de ella, pues él aprovecha y hace todo el ritual del lavatorio de los pies, etcétera. Pero él después menciona algo muy particular y es que él dice que no va a haber de ese cáliz y que no va a haber de ese cáliz hasta que no se entregue el Hijo del Hombre. Eh, Yo creo que esto lo pasamos por desapercibido muchas veces y pensamos que era como una cena común y corriente, pero no caemos en la cuenta de que es Jesús diciendo, la Pascua todavía no se puede consumar, todavía no se ha terminado la cena. Y a mí me encanta porque luego vuelve y lo repite justamente en el huerto de los olivos, ¿cierto? Y él le dice al Padre, Padre, aleja de mí este cáliz si es posible, pero eh, eh, que se haga pues según tu palabra, ¿cierto? Ujú. Eh, Quiero que nos comparta un poquito tú qué piensas de cómo justamente nosotros como iglesia vivimos la Semana Santa de ese jueves hasta el sábado y también es porque de alguna manera eh, Jesús no quiso cerrarla solamente en esa última cena o cerrarla solamente en la muerte, una muerte común y corriente, sino que fue un proceso justamente que empieza ese día, pero no se termina sino hasta el tercer día. A ver, matizo una cosa que tú has dicho, es decir, es un proceso que lleva desde pues, mucho tiempo atrás. Es decir, desde el Génesis ya, en el momento del pecado de nuestros primeros padres, ya Dios tenía ese plan. Y es un proceso muy lento donde pues justamente también a veces nosotros cuando nos encontramos con pasajes de la Biblia un poco duros, de violencia, de poligamia, de traiciones y guerras y muertes, a veces la gente dice, hey, pero ¿qué hago yo leyendo esto? Entonces, a mí me gusta mucho decir a la gente de que, pues mira, fíjate que Dios tuvo una paciencia proverbial, porque Él quería lograr justamente sacar de ese pueblo, que de ese pueblo naciera el Mesías. Y la vida de Jesús, también para nosotros desde niño, es una lección de este proceso. Porque yo no sé ustedes si se han preguntado alguna vez que Jesús perfectamente, o sea, más bien, el Padre podría haber dicho los perdono, y ya está. O sea, de verdad, Él es Dios y Él podría haber hecho eso perfectamente. Y pues, nos dejamos de historias y toda una serie de cosas que han sucedido. Pero ¿qué pasa? Dios se confronta o comparte este plan con el hombre. Y entonces el hombre no es Dios. Y el hombre, el ser humano, pues es un ser de proceso, que le lleva tiempo a las cosas, le cuesta entender. Y ustedes ven los pasajes y ven los profetas, los jueces, todos los personajes de la Biblia, es un constante Dios que va y tiende la mano y el pueblo le llora y pide perdón y pide ayuda y otra vez vuelve a caer y cae peor que antes. Entonces, Jesús vivió 33 años. De esos 33 años, pasó 30 años en silencio, Preparándose. preparándose. Y esos 30 años tienen la misma equivalencia que esos 3 años intensos de apostolado. Entonces Jesús prepara su corazón y ese sacrificio, ¿sí?, que va a ofrecer también en esos años de silencio. Y aquí me permite hacer también una moraleja. También a veces se puedan sentir identificadas con ese Jesús de los 30 años de silencio. Porque a veces, pues claro, es muy espectacular lo que Jesús hace en esos 3 años de apostolado y en ese trigo santo, donde la verdad se entrega al extremo por nosotros. Pero también a veces hay personas, que también me incluyo, que muchas veces Dios nos ha permitido vivir esos 30 años de silencio, de espera, de paciencia, donde nadie sabía quién era el Mesías. Y entonces ahí Jesús está entregándose también por nosotros. Y esa entrega, esos 33 años, tiene ese culmen
En ese momento donde el Evangelio de San Juan, en la misa del Jueves Santo, vamos a leer que habiendo amado a los suyos, ¿sí?, los amó hasta el extremo. Y entonces es ahí donde se ofrece completamente. Ahora, esa entrega también tiene un proceso. Y esa entrega va también, pues, como se va fraguando poco a poco, ¿no? Se entrega a los discípulos, los ordena a sacerdotes, les entrega su cuerpo y su sangre, nos enseña a orar en el momento de dificultad, en el huerto de los olivos, ese enfrentamiento, por así decirlo, cara a cara con el demonio que tiene ahí, que le hace sudar sangre, que le hace afrontar la voluntad del Padre, y luego a partir de ahí, la entrega silenciosa donde no se defiende, donde dice las palabras justas y precisas a los jefes y a los sacerdotes y también a los romanos, y también ese Jesús que carga con su cruz, que dice, no, no solamente yo quiero simplemente ofrecer espiritualmente mi sacrificio, sino que yo también cruentamente, como esos corderos que sufrían antes de esos sacrificios y que daban su sangre por los pecados del pueblo, yo quiero también pues partirme por los demás y entregarme y sufrir y que nadie más pueda llegar a ese sacrificio como yo lo estoy haciendo. Esa canción que de Martín Valverde, nadie te ama conmigo. Jesús, nosotros por ningún motivo podremos superar, ¿sí? No hay forma de superar ese inmenso sacrificio que Jesús hace por nosotros. Y llega a ese punto donde hay dos momentos de la pasión de Cristo que podemos decir que son los preferidos. ¿Cómo que usted prefiere los momentos de la pasión? O sea, perdón, yo creo que entiendan este momento. Hay dos momentos, obviamente, cuando tú ves que tu héroe da su vida por ti, pues obviamente tú guardas en el corazón dos momentos que te marcan. Y uno de ellos es el siguiente, ¿no? Jesús ya ahí, clavado en la cruz, crucificado. Pues imagínate tú o sea, ¿qué más le puede pasar a una persona en ese momento? Pues es la pena moral, que están ahí los fariseos, que no se rinden y que incluso quieren humillarlas en el último minuto. Y entonces le dicen, hey, tú que eres el Mesías, baja de la cruz y creeremos en ti. Y yo digo, volar inconscientes. Ustedes no se están dando cuenta de lo que ha hecho por ustedes, les ha dado la vista, la salud, y ahora mismo están entregándose en cuerpo y alma y su sangre entera ahí. Y Jesús dice unas palabras enigmáticas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo esas palabras a mí, la verdad, como tú dices, me vuelan la cabeza. Porque yo digo, a ver, ¿cómo es posible que Dios no sepa lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo Dios no sabe? Pero justamente porque es Dios el que está ahí. Entonces, claramente Él sabe que nosotros no sabemos. Porque si supiéramos realmente, nosotros le pediríamos a Dios que nos cambie de lugar. Yo crucificado y Él abajo. Y entonces es increíble la entereza del Señor. Pero luego, justamente cuando lo vio todo, entonces dice esas famosas palabras, tengo sed. Y entonces es ahí cuando acepta, en cierto sentido, ese deber, ¿no? Y entonces los discípulos que luego a la larga vieron esa cena, en cierto sentido, interrumpida, pero que luego ven que esa cena no se terminó ahí, sino que se alargó. Y se alargó hasta el momento en que Jesús, ya habiendo entregado su vida por los demás y habiendo dicho, tengo sed, y bebe, ¿sí? O sea, ese vinagre, y bebe el vinagre que es en el fondo el símbolo de la pasión, entonces ya puede decir, todo está consumado. Que es Que vino eso agrio, ya ¿no? cierra. Exactamente, y es ahí donde cierra el sacrificio. Vinagre. ¿Sí? Se hace la pasión completa, ese sacrificio entero de Dios, esa cena pascual, que no solamente ya el día de ayer se celebraba con un cordero, que no tenía nada que ver, sino que con el cordero, que justamente el inocente el de los inocentes, ofrece su vida y él culmina eso. Que de hecho, si no estoy mal, bueno, aquí el padre me corregirá, creo que en la antigua Pascua pues eran 4 copas, que por eso Andrés comentaba lo de la cuarta copa. Entonces, como que ya cuando era la última copa, la cuarta copa, ya era cuando se cerraba la Pascua, y esa que, pues que cuando toma Jesús, esa, cómo es que dijiste ahora, Andrés, se me olvidó ese nombre, el agua avinagrada, bueno, El vinagre. el vinagre. Pues esa es la cuarta copa, es el vino. En serio, eso me parece muy explotamente. Padre, quería preguntarle, pues como nos decías, todo ha sido un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el inicio, Adán y Eva, Moisés, bueno,
todo esto hacemos en un proceso, después los discípulos, pero nosotros también, pues Jesús hizo esto y nosotros en la Eucaristía cada día podemos vivir esa Pascua, ¿no? Que nosotros deberíamos de vivirla y poder entregarnos completamente como la Eucaristía y entender toda la magnitud, ¿no? Eso por una parte. Pero mi pregunta va a que la Semana Santa es una vez al año, ¿no? ¿Cómo deberíamos de vivir este proceso una vez al año? ¿Cómo deberíamos de vivir el Jueves Santo, el Viernes Santo, el sábado y el domingo? O sea, todo. No, perfecto. Antes de responder a tu pregunta, quiero añadir una cosa, una reflexión previa. Cuando los judíos hacían una alianza entre ellos, ¿sí? Una cosa era el tema de que se diferenciaba una alianza de un contrato. Entonces, cuando las personas querían trabajar, pues nosotros hacemos un contrato con una empresa de teléfonos, intercambiamos bienes entre nosotros y nos sometemos, obviamente, a la justicia siempre a eso. En cambio, la alianza es un intercambio de personas, no solamente es un intercambio de bienes. Entonces, con mayor razón, tenemos que entender por qué era necesario que Jesús diera su vida. Porque si nosotros fallábamos a la alianza, entonces la persona que falla a la alianza debería pagar con su vida. Y aquí que Jesús, en cierto sentido, Dios se adelanta a nosotros y ofrece su vida para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que hemos hecho fallando a la alianza. Y Jesús, al ofrecer su vida, no solamente como que paga la deuda, sino que vuelve a confirmar de una manera más firme esa alianza. Y cuando se hacían las alianzas, como los matrimonios o esa alianza del pueblo, se culminaba con una cena. Y la cena es parte de la tradición que venía, pues, obviamente, a confirmar esto. Acuérdense de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo Cuando vuelve a hacer un banquete. vuelve a la casa, pues, ¿qué pasa el papá? No es que agarra la chancla y comienza a pegarle al hijo y dice, desgraciado, ¿qué has hecho? Lo viste, nuevamente, le pones anillo de la dignidad de la realeza, le pones esas sandalias donde ya no es esclavo, sino que es un hombre libre, le pones esa vestidura y hace una cena. Y manda a matar ¿a quién? Al mejor Al cordero. cordero cebado. ¿Sí? Y vayamos y festejemos porque tu hijo ha muerto. ¿Acaso entonces ahora cuando escuchamos la palabra del hijo pródigo, ¿a qué les va a sonar? Pues, A claro, nosotros. a nosotros. Y el cordero cebado no es nada más y nada menos que Cristo. Es ofrecido para que el hijo pródigo pueda volver a la casa. Y aquí otro dato importante, cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, él no vuelve porque pensó que le había hecho daño al padre, vuelve porque tiene hambre. Punto. Y él se inventa un discurso increíble, pero en el fondo no está tan arrepentido, está en un proceso. Entonces, aquí esto quiero conectarlo con la actitud que tú me pides que tengamos para las semanas. Porque muchos de nosotros escuchamos estas historias y para muchos de nosotros son historias, no son realidades. Entonces, he aquí que el hijo, en cierto sentido, cuando se encuentra ante el amor del padre, que está en ese encuentro, que lo abraza, que lo vuelve a vestir y le hace una fiesta. Yo me imagino qué habrá pensado el hijo pródigo cuando se encontró con eso. Seguramente estará muy contrariado. Porque decía, oye, yo vine por un poco de pan y quería ser un esclavo más de tu casa. Y tú me convertiste en hijo y sacrificaste algo que no correspondía sacrificar en este instante. Y mandaste a una fiesta fuera de lo normal, para devolvernos la alegría. Entonces, aquí, justamente nosotros de la Semana Santa, a veces, pues, y es verdad, hay muchos católicos que le ponen todo el esfuerzo, todas las ganas, pero a veces terminan simplemente en terminar en tradiciones. Es decir, yo ahora en la cuaresma voy a hacer un sacrificio y no voy a comer esta cosa. Y termina siendo una dieta religiosa. Sí. Porque muchas veces nosotros tenemos que tener la actitud de dejarnos contrariar por Dios, porque Dios me está dando algo más de lo que yo merezco. Y entonces yo lo que voy a vivir en la Semana Santa no lo voy a entender nunca. Si tú dices, lo entendí todo, es señal de que no has entendido nada.
Y la primera actitud, Isa, que creo que el cristiano tiene que vivir es la actitud de la sonrisa. Soy un hijo que Dios ha sacrificado lo más valioso que tiene porque quiere que yo sea libre nuevamente. Y en segundo lugar, obviamente, es la consideración y entrar en el mundo familiar. Y me sirvo nuevamente de la parábola del hijo pródigo, porque me imagino que ustedes ni siquiera lo habían pensado que esta parábola podía iluminar mi Semana Santa. Está el hijo mayor, ese hijo cumplidor que podemos ser cualquiera de nosotros, que durante mucho tiempo nos sacrificamos y vivir en silencio y fielmente ante el Padre. Pero también este hijo mayor, pues, en el fondo era un trabajador más y no se sentía hijo. ¿Y cómo lo manifiesta? Primero, pues en esa frase que dice, tanto tiempo soy yo que te sirvo, no que vivo contigo, tanto tiempo soy yo que te sirvo, y nunca me has dado un cabrito para festejar con mis amigos. Nótese que no pide un momento con el papá, pide un momento con los amigos. Es decir, también para él el papá importaba muy poco. Y entonces aquí el papá le dice al hijo, oye, y además, perdón, es una parte que he olvidado. Además, el hijo mayor no solamente le recrimina al papá que no le dio nada, sino que es más, se desahoga con el papá sobre su hermano. Y le dice, ese hijo tuyo. Y además él se atreve a hacerle un juicio, que ni siquiera Jesús, cuando denuncia el pecado del hijo pródigo, se atreve a decir. Acuérdense que Jesús dice, y el hijo se fue a un país lejano y malgastó sus bienes. Punto. Súper delicado. No dice nada más. En cambio, el hijo mayor se atreve a decir que el hijo pródigo, él pues malgastó su dinero con mujeres. O sea, y eso ya es cosa seria en la cultura judía. Entonces se atreve a emitir un juicio. Y entonces el papá le da una frase y le da una lección que a mí cada vez que la escucho, como que me parte el alma, pero al mismo tiempo me consuela. Porque dice, ¿sí? Hijo mío, todo lo tuyo, o sea, todo lo mío es tuyo. Entonces, cuando tú te estás refiriendo a ese hijo tuyo, es tu hermano. Entonces, también en ese sentido, la segunda actitud que nosotros tenemos que tener en esta Semana Santa es una actitud abierta a la misericordia. Es decir, por un lado, sí, saber que Jesús vino a salvarnos, salvar a los pecadores, pero también vino a salvarme, porque todo lo tuyo es mío. Es decir, esos hermanos pecadores también son mi familia y yo soy el primer pecador. Y algo que nos cuesta mucho a los católicos y concretamente a todos los hombres es que no nos dejamos amar. Creemos que el perdón existe para los demás menos para mí. Entonces, llegar a la Semana Santa con la actitud de sorpresa, de dejarme sorprender por el Padre y de estar abierto a la misericordia, ahí todo te va a hacer sentido. Porque te vas a dar cuenta de que la Semana Santa es una fiesta de misericordia, donde hay una cena, el Jueves Santo, perdón, donde se hace una cena de misericordia, donde se nos lavan los pies, se nos ofrecen los ministros de la misericordia, se nos da el pan que alimenta la misericordia, donde Jesús el Viernes Santo también se entrega a sí mismo y que Él nos perdona en todo momento en la cruz. Y el domingo de resurrección es el sello donde se dice que es posible perdonar porque yo venzo la muerte. Es una fiesta de misericordia. Y finalmente, pues también es un momento también de sentirnos protagonistas con Jesús, una tercera actitud. ¿Sí? Esto no es una cosa que es para unas ciertas personas y yo estoy aquí y ellos estuvieron allá. Qué bonito, qué hermoso que Jesús entregó su vida por los demás. No, la entrega por mí. Y esa frase que dice San Pablo, si Cristo me amó y se entregó su vida por mí, se entregó por mí. Y ese entregarse por mí también culmina con una frase también enigmática que dice San Pablo, que nosotros tenemos que completar en nuestra carne lo que falta en la pasión de Cristo. Es decir, que no solamente yo aplaudo, yo lloro, yo digo, uff, qué tremendo lo que hizo Jesús, sino que Jesús también deja eso abierto. Y yo como soy otro Cristo por el bautismo, también he de dar mi vida por mi hermano. Entonces también no es que yo, escuché una vez una reflexión sobre la cruz, y es que por un lado de la cruz está Jesús, pero el otro lado está vacío. Y en ese lado he de crucificarme yo con Cristo para la salvación del mundo. Total.
Padre, me encanta porque nos ha acompañado cada una de las respuestas con una historia y creo que mejor ejemplificación no puede haber. Y yo creo que ya nos ha quedado demasiado claro y demasiado antojados de que la podamos vivir de la mejor forma, pero también soy consciente de que hay muchas personas que por la ciudad en la que viven, por el país donde están, no va a ser tan fácil, o sea, no pueden vivirla de manera tan rica como la podemos nosotros vivir, ¿cierto? Ujú. Cómo esas personas también la pueden disfrutar, cómo también pueden sentir esta Semana Santa. Bueno, miren, pues aquí yo vivo en Medellín, que es como una capital de conciertos. Y pues aquí viene todo el país y ustedes que son de Cali saben perfectamente que pues cuando muchos conciertos la gente va o Bogotá o Medellín. Y cuando son conciertos grandes, Luis Miguel o no sé, grandes cantantes, pues todo el mundo viene para acá. Y a mí me maravilla mucho que las personas, a veces hay personas que obviamente ahorran un dinero importante del año para venir a esos conciertos. Porque la reflexión que se hacen es que este cantante viene una vez, pues, o sea, y jamás lo volveré a ver, y yo quiero grabar mi video, pues poniendo el concierto. Yo, aunque haya estado hasta 5 kilómetros y lo vi en una pantalla, pero lo importante es que yo estuve allí. Lo importante es que Total. yo estuve allí. Ujú. Yo me pregunto, si Cristo está dando su vida por ti, y no es Luis Miguel, si Luis Miguel viene, canta 5 horas, qué don, qué increíble, qué maravilloso, pero él se va a su casa con la plata que tú le has dado. Y tenemos delante una persona que está entregando su vida por ti. Y creo que la reflexión o la actitud es, no puedo perderme eso. No puedo, no, y yo si puedo, tengo que estar ahí a los pies de la cruz. Entonces, aquí una invitación es verdad que hay personas que por situación física, por situación de enfermedad, no pueden asistir. Pues a esas personas que tienen esa imposibilidad física, yo les recomiendo mucho pues, que obviamente sigan las ceremonias del Dios Sacro que pasan por la televisión, por la radio, que lean la palabra de Dios, o sea, que sea un momento muy íntimo de leer la palabra de Dios. Y aquí yo también les comparto mi testimonio. Pues yo, cuando era niño, pues mis papás no eran tan practicantes. Pero sí hacíamos una cosa que siempre era fijo. El ayuno del Viernes Santo y la abstinencia, de acuerdo perfectamente. De la carne. Comíamos coliflor frita, porque Con ni la el flor pescado nos frita. alcanzaba, Ah, y comíamos pescado. eso, por donde nos alcanzaba, pues entonces yo me acuerdo perfectamente de eso. Y siempre veíamos las películas de Jesús de Nazaret y las vidas de santos. Y de verdad era un espíritu de recogimiento, o sea, no era una cosa de que yo sigo con mi vida ordinaria, incluso en mi casa, aunque no éramos tan practicantes, eran 3 días muy especiales. Ahora, obviamente, en mi formación sacerdotal, pues me di cuenta de que, claro, o sea, es importante participar en las ceremonias. Entonces, aquí les hablo a los católicos de pie que sí pueden moverse, que sí pueden ir y que no saquen excusas. Porque a veces uno dice, no, es que estoy muy cansado, las vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo de vacaciones de Semana Santa? Ese término a mí me choca mucho. No son vacaciones, es un momento donde el mundo que se dividió en antes de Cristo y después de Cristo para que tú puedas tener esa intimidad con el Señor. Entonces, si tú nunca has vivido una Semana Santa bien, date la oportunidad. Elige una buena parroquia. Vete con tus amigos. Y si es más, si puedes hacer algo, por ejemplo, pues tú has dicho anteriormente, muchos de nosotros nos vamos de misiones. Yo me voy de misiones de Semana Santa a una vereda donde la gente no puede tener pues como tanta frecuencia de un sacerdote que celebra la misa. Entonces a mí me toca pues, esos días pues recorrerme 3 o 4 veredas y celebrar 3 o 4 veces esas ceremonias para esas personas que no pueden llegar. Pues entonces también nosotros no limitarnos, no darle el mínimo. Jesús entregó toda su sangre por ti. Y tú le vas a dar simplemente tu sentada en el sillón para ver una película religiosa. Pues no. O sea, la verdad, eso sería una injusticia. Eso es una mezquindad. Párenlo, o sea, párenlo porque se está poniendo muy violento el padre. Sí, está como muy... Pero de verdad, es que yo me imagino, no sé, a los apóstoles, cómo vivieron esa muerte del Señor. Y después, la predicación de sus apóstoles, ¿por qué tocaba tanto el corazón de la gente? Porque Cristo no había entregado la vida por el mundo solamente, la entregó por ellos.
y cada uno de ellos se sabía debajo de la cruz, y además los apóstoles en su momento tuvieron miedo. Pero después de la resurrección del Señor, les dolía eso. Y ese es el espíritu de penitencia que nosotros y de silencio que se nos promueve pues en estos días santos. Entonces, de verdad, si Total. tienes la posibilidad, date el espacio. Atrévete a vivir la semana Santa como Dios manda. Quítate las telarañas de la cabeza, quítate los prejuicios, porque probablemente, si tú te quejas de una Semana Santa es porque nunca la has vivido bien. Busca una buena parroquia, busca una buena comunidad, adéntrate, lee, o sea, las homilías del Papa. ¿Cuántos escritos, cuántos libros hay para esos días? De verdad que creo que es un momento donde la fe se puede transformar. Sí, de hecho aquí quiero dar fe de lo que dice el padre porque me pasaba lo mismo cuando era pequeña, también era muy como las películas. Yo creo que todos hemos vivido la Semana Santa como viéndonos la Pasión de Cristo en familia, chill, tal vez, no sé, viajar y así. Eh, y yo veía la Semana Santa como algo aburrido, y eso que mi abuelita pues súper practicante, yo siempre iba a misa, todo, pero pues nada, nada atractivo. Y la primera vez que yo fui a una hora santa, vean, les prometo que yo jamás había vivido como un momento así tan hermoso, y lo viví en una Semana Santa. Entonces súper invitados para que todos lo vivamos, porque pues yo siempre digo que es mi semana favorita del año, porque también nos da como ese momento de reflexión, de poder sentir como lo que vivió Jesús. Si uno vive una vigilia, pues realmente entrar como en todo este tema y como ponerse en los zapatos de él, ponerse, o sea, entender el por qué lo está haciendo, que lo está haciendo por mí. Bueno, todo lo que trae la Semana Santa realmente te deja como el corazón muy lleno. Pero aquí, padre, te quiero preguntar algo muy importante, y es que, bueno, yo esto lo puedo vivir en Semana Santa, pero el resto del año, ¿qué? Por ejemplo, yo digo como listo, en Semana Santa reflexiono súper bien toda la pasión de Cristo, pero me Salgo puede durar una semana. resucitado. Ajá, el sábado canto los carros del faraón, bueno, lo que sea, pero, o sea, el resto del año, ¿qué? Se me ocurren dos cosas. Uno es, puedo seguir viviendo la Semana Santa pues con la Eucaristía, pues porque por lo que hemos venido hablando. Y otra, pues también como que el rosario también te ayuda mucho a eso, ¿no? A meditar y a seguir meditando, pues principalmente en los misterios dolorosos y pues también en los misterios gloriosos, ¿no? Pero ¿qué más podríamos hacer nosotros para poder mantener eso vivo y esa reflexión viva y poder seguir entendiendo esto lo hizo Jesús por mí, y esto es absurdamente importante? Bueno, aquí quiero hacer también un matiz o una aclaración que también nos puede servir para la vida. Una cosa son las actividades y otra cosa son las actitudes. Y a veces nosotros caemos mucho en ser personas de fe, de actividades. Y está bien, es decir, nosotros, en cuanto a seres humanos que hacemos cosas, nos encanta hacer cosas porque hemos traducido el amor en una actividad. Pero ¿qué pasa? Pues una actividad sin actitud se convierte en algo vacío, una tradición. En cambio, la base de una actividad debe ser la actitud. Entonces, aquí vamos a referirnos a estos dos niveles. La vivencia de la Pascua, del sacrificio de Jesús, para nosotros tiene que ser vivida en una actitud de amor. Y aquí también otra vez me permito con una historia, porque creo que esto puede ejemplificar. Pues yo llegué aquí a Medellín hace 2 años en una circunstancia un poco pues dura, porque yo llegué pues, a cubrir el trabajo de un sacerdote que murió en un accidente de tráfico, junto con otros 3 jóvenes que volvían de un retiro. Y claro, yo cuando llegué aquí, pues yo era consciente de que pues, llegaba una circunstancia difícil, pero no era tan consciente de lo que eso implicaba. Y claro, las personas que habían estado con ese sacerdote y con esos 3 jóvenes, esa muerte no solamente era una muerte que se quedó en un momento del tiempo, sino que ellos, a partir de ahí, tenían una relación muy diferente con esas 3 personas. Fíjese, a día de hoy, con el grupo de jóvenes con el cual estoy, los cuales amaban locamente y eran profundamente agradecidos por el trabajo de este sacerdote que en paz descanse. Yo estoy muy impactado porque muchos de estos jóvenes en sus teléfonos no solamente no tienen la foto de la papá, de la mamá, del perro, del novio, de la novia, tienen la foto de este sacerdote o de esos 3 jóvenes que murieron. Esto quiere decir que estas personas, a partir de esa circunstancia, estas personas no solamente están muertas, sino que están presentes.
y están constantemente recordando lo que ellos vivieron y los lugares por donde pasan. Todo les habla de este encuentro con esas personas. Y yo hablo constantemente con ellos y ellos obviamente son conscientes de que estas personas ya no están. Pero la visión de lo sucedido te aporta una nueva perspectiva. Entonces, aquí hablando de la actitud, la Pascua y el Tríodo Sacro no es algo que debe permanecer en un momento estático de la historia. Es algo que cambió mi existencia. Y si yo soy libre, y si yo estoy aquí hablando con ustedes el día de hoy, si nosotros creemos, es porque Cristo entregó su vida por nosotros. Y eso es una deuda eterna con Dios. De ahí que yo no puedo simplemente limitar mi actitud al tiempo. Hoy Jueves Santo, entonces hoy pongo cara de Jueves Santo. Mañana me pongo vestido de Viernes Santo, el sábado me pongo vestido de Sábado Santo y de Vigilia Pascual, y el domingo ya Happy Aleluya y un Happy Day, y me pongo yo a estar en modo Pascua y buscar los huevitos de Pascua, los huevitos de chocolate. No. Es decir, aquí es la actitud pascual. Y aquí, atentos porque San Juan Pablo II repetía una frase que está atribuida a San Agustín. ¿Sí? Nosotros somos el pueblo de la Pascua y aleluya es nuestro canto. Es decir, que nosotros a partir de la Pascua adquirimos una identidad de hijos redimidos por Jesús. Entonces, tú cuando empiezas a vivir como un hijo redimido, entonces la primera cosa que tú buscas hacer es gratitud hacia ese amor infinito de Jesús. Pero además tengo que gritarle al mundo entero de que Jesús también murió por cada uno y Jesús resucitó por cada uno. Y los medios no me van a bastar. Es decir, y por eso ustedes piensen, cómo las personas que son conversas, por ejemplo, es que se quiere comer el mundo. La alegría del resucitado. Claro, la alegría, pero también la conciencia de la pasión del Señor. Esto es muy fuerte. Y entonces a veces nosotros cuando nos encontramos con un converso, decimos, pero qué persona más intensa. No, es que qué experiencia más intensa la que vivió. Y Dios me regalará a mí, ojalá, esa experiencia de poder darme cuenta de lo que significa la muerte de Jesús. Y por eso todos los santos, cuando llegaban a la memoria del Viernes Santo, lloraban. Porque no es que no murió una persona cualquiera, murió mi Señor. Y resucitó mi Señor y mi esperanza. Y eso es lo que canta la iglesia en cada uno de esos días. Es una relación personal con una persona. No es que murió una idea. Murió mi Señor. María Magdalena, que está a los pies del sepulcro. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esa mujer era capaz de matar a alguien. Porque se llevaron a su Señor. Yo les pregunto. Yo soy consciente de quién ha muerto por mí, quién resucitó por mí. O sea, ¿qué relación yo tengo con esa persona? Y no es que yo, es como si yo fuera a un entierro de un primo, de un amigo, y este es el amigo de mi amigo. No es una persona lejana. Es mi Señor, que a mí me redimió. Mi Señor y mi Redentor. Cuando Tomás mete el dedo en la llaga, ¿qué dice? Señor mío y Dios mío. No dice el Señor de por allá y el Dios de por allá. Es mío. Entonces yo creo que también eso es como adueñarnos de eso. Y yo pienso que también el amor tiene un dinamismo, es decir, cuando tú entras en el amor, empiezas a actuar enamorado. Haces actos de amor, pero primero no vienen los actos, primero viene la experiencia. Y la experiencia te va a llevar a ti, es decir, por ejemplo, tú pues aquí le estoy hablando de una pareja de novios. Pues la pareja de novios, o sea, no es que si tomaron un libro, una enciclopedia de 500 páginas de cómo amar. Experimentaron. Ellos cuando se enamoraron, de repente entró como una especie de chip en la cabeza. Y en ese instante entendías que le tenías que ser fiel, que mínimo una vez al mes hay que regalarle rosas, que hay que estar limpios cuando me encuentro con ella, que tengo que hablar bien, que tengo que ser gentil, pero eso no se sabía antes. Cuando tú te enamoraste, de repente todo lo entendiste.
Entonces también paremos un poco de ser tan cuadriculados y a veces que, ¿qué tengo que hacer? No, primero enamórate, lo demás viene solo. Wow. Yo creo que nunca nos imaginamos hacia dónde iba a ir concluyendo este podcast. Creo que jamás pensamos que podría haber ido por ese lado. Y te agradezco mucho, Padre, por dejarte guiar por el Espíritu Santo y conducirlo hasta ahí, porque creo que es un muy buen cierre, porque ya nos toca ir cerrando de alguna manera, y es pensar cómo tenemos que enamorarnos. Y me encanta porque decías que la primera actitud que hay que tener ahorita frente a la semana es la de como niños, ¿cierto? Es ser como niños y estar abiertos a sorprendernos, a dejarnos de sorprender. Y en medio de ese dejarnos sorprender también, ahí va a llegar el amor de alguna manera, ¿cierto? Es estar abiertos al amar y al sentirnos amados. Padre, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, ¿algún último comentario que te gustaría dejarle a todas las personas que escucharon este episodio a puertas de ir la Semana Santa? Que se dejen amar por Dios. Nada más. Que se dejen amar y que los demás son tonterías, ¿no? Que nos dejemos amar y que de verdad como que nos dejemos retar, desafiar por ese amor de Jesús. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa escena final de la película La Pasión de Cristo, ¿no? Cuando Jesús el cuerpo de Jesús desciende, ¿no? Y está en los brazos de la Santísima Virgen y están ahí. Y la verdad el cuadro se va alejando, pero la mirada de la Virgen está como la piedad de Miguel Ángel que te está mostrando y está entregando a Jesús. Y la mirada no se aleja de ti, o sea, la cámara se va alejando, pero María te sigue mirando. Y es como te está diciendo, oye, esto lo está haciendo por ti, ¿tú qué vas a hacer al respecto? Entonces yo creo que esa es como mi invitación. Obviamente también todo lo que yo digo, yo luego tengo que meditarlo porque digo, ay Jesús, yo he estado súper apasionado y luego yo tengo que vivir así la Semana Santa. Así que también yo les pido a ustedes que me han escuchado, me han sufrido durante estos minutos, perdón, que recen por mí también para que yo tenga una Semana Santa como nunca antes la he tenido en mi vida. Yo creo que cada Semana Santa es muy especial y como se renueva cada vez, pues también nosotros también podemos renovar nuestro amor y nuestra actitud de entrega hacia Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias, Padre. Creo que sí o sí ahora en Semana Santa me voy a ver otra vez La Pasión y voy a centrarme en esa escena que nos acabas de comentar porque realmente nunca la vi así. Muchas gracias por este espacio, en serio de muchísima bendición. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste, por todas las historias, por hacernos un resumen de toda la alianza así y de una forma súper entendible. Y nada, Padre, no sé si tienes algún Instagram, alguna red social para que te sigan las personas que te escuchan. Sí, Alexis Gatica LC. Perfecto. Sí, igual después ustedes lo ponen ahí en la descripción del episodio. Ahí lo pondremos. Ahí lo ponemos. Todo lo que necesiten, menos dinero, todo lo demás lo contaré. ¿Cómo así? Listo, Padre. Los oyentes. Nadie puede dar lo que no tiene, entonces por eso mismo yo prefiero ser claro, porque si no, cualquiera ahí, no esperen más de mí, pues de este pobre pecador. Lo único que les pido es que recen mucho para que pues también siga dejándome interpelar por la pasión del Señor y la resurrección. Amén. Eso justamente Amén, iba a decir, Padre. es que por favor a todos los que llegaron hasta este momento del episodio, por favor, apenas acabe el episodio, una oración por el Padre, Alexis, ya saben, para que siga renovando Dios sus ganas de llevarlo todos los días y de renovarnos también a nosotros como fieles seguidores de Jesús, las ganas de seguir compartiendo el Evangelio, ¿cierto? Sí, Padre, nuevamente muchas gracias y a todos los que quedaron también hasta aquí, oren también por nosotros, por favor, nos vamos de misión, cuando escuchen esto probablemente también estamos de misión y si lo escuchan después, también una invitación creo que nos deja este episodio es a que veamos cómo la Biblia y en general las historias que están ahí escritas no son historias, como nos decía el Padre, que ya quedaron en el pasado y ya. Primero, que son súper interesantes en verdad para conocerlas, pero segundo, que se siguen haciendo vida en nuestra vida día tras día. Padre, así quedamos. Isa, me encantó grabar contigo, guapa. Igual. Y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga de vivir con toda la Semana Santa. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao. Dios les bendiga.